Bien, chicos, este video les va a servir para la gente que no pudo asistir a las clases de Zoom. Tiene que ver con operaciones con radicales. Para operar con radicales, con números reales, que es lo que estamos viendo, necesitamos extraer factores del radical. Y sobre eso va a tratar el video. Para comenzar, vamos a ver primeramente los elementos de una raíz. Esto que tengo representado, ¿sí?, es lo que denominamos radical, ¿sí? Lo que está dentro de ese radical se denomina radicando. Cuando el número que aparece en el radical, que cuando no aparece es un 2, pero si aparece puede ser 3, 4, etc., eso se denomina índice. Y el resultado es lo que nosotros denominamos raíz. Bien, eso es algo que tenemos que saber para poder entender después la definición de cómo se puede extraer factores del radical. Otra de las cosas que necesito que recordemos, ¿cuáles son los números primos? Los números primos son aquellos que se pueden dividir por sí mismo y por 1. Por lo cual, analizando, según la definición, podemos encontrar que el primer número primo que conocemos es el 2, que se puede dividir por 2 y por 1. El próximo sería el 3, que se puede dividir por 3 y por 1. El 4 no, porque se puede dividir aparte de por 1 por 4 también por 2. Después el 5, que se puede dividir por 1 y por 5. El 6 no, porque se puede dividir por 2 y por 3. El 7, el 8 no, ya los pares los descartamos porque se puede dividir por 2, por lo cual el 8 no. El 9 tampoco porque se puede dividir por 3. El 10 descartado. El 11, el 12 no porque es par. El 13, el 14 no porque es par. El 15 no porque se puede por 3 y por 5. El 16 no. El 17, el 18 no. El 19, el 20 no porque es par. El 21 tampoco porque es 3 por 7, el 22 tampoco porque es por 2 y es par y es por muchos más, y por el 23, ¿sí? Podemos seguir así porque hay infinitos, pero bueno, lo importante por lo menos es que recuerden esos números primos para poder después lo que vamos a definir como factorizar, que en realidad lo vieron anteriormente, pero lo necesitamos como recurso para este tema. ¿Qué es lo que dice? Que se pueden extraer del radical. ¿Qué quiere decir? Se pueden extraer de esto, que es el radical, aquellos factores son los elementos que van a aparecer multiplicando en el radicando. Aquellos factores, por eso se llaman factores, porque se llaman factores a los elementos que participan en una multiplicación, que tengan potencias o exponentes mayores o iguales que el índice. Esto de mayores o iguales que el índice es fundamental. El índice, recuerden que es este, ¿sí? De acuerdo a eso, vamos a ver cómo se extrae, por ejemplo, el primer ejercicio. Después le voy a dar un segundo ejercicio en otro video para que el video este no sea demasiado largo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Cuando nos encontremos con un ejercicio donde yo les pido extraer factores del radical, primero observamos el índice. El índice, si no dice nada, automáticamente es 2. ¿Sí? No existe un radical con índice 1. Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay algún número y ese número no es primo, ¿sí? Ya al ser par sabemos que no es primo, hay que factorizarlo. Por eso necesitamos este recurso de recordar los números primos. ¿Cómo se factoriza? Hacemos un cálculo auxiliar, ¿sí? La factorización era, poníamos el número y lo primero que nos tenemos que preguntar es si es divisible por el primer número primo que hay. El primer número primo que hay es el 2. Cuando digo es divisible, ¿qué quiere decir? Que al dividirlo me dé exacto, es decir, que el resto sea 0, ¿sí? Si no da exacto, si da con coma, sigo probando con el 3. Pero siempre tengo que empezar probando por el 2 hasta descartar que se pueda dividir por 2 y así sucesivamente. Seguiremos con el 3, si no es por 3 seguiremos con el 5, si no es por 5 seguiremos por el 7, hasta ver cuáles son su descomposición en factores primos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, descomponer en factores primos 972. Como termina en par, sabemos que es divisible por 2, por las reglas de divisibilidad. Y entonces ustedes van a hacer en la calculadora 972 dividido 2 y les va a dar exacto, les va a dar 486. Otra vez termina en par, no voy a seguir por 3, tengo que volver a preguntarme si es divisible por 2. Solamente si no es divisible por 2 paso al 3. ¿Estamos de acuerdo?
Al ser par, puedo dividirlo otra vez por 2, hago 486 dividido 2 en la calculadora y da 243. Ya ahora me vuelvo a preguntar, ¿243 se puede dividir por 2? Al no ser par, ya descarto la divisibilidad por 2. Ahora tengo que ver si se puede dividir por 3. Tienen dos formas, o hacen 243 dividido 3 y comprueban si es divisible, y si el resto no les da justamente 0, será que no es divisible. O la otra opción, ¿cuál es? Es la regla de divisibilidad que dice que si sumo los números que componen a 243 y da un múltiplo de 3, entonces ese va a ser divisible por 3. Fíjense, 2 más 4 da 6, 6 más 3 da 9, 9 es múltiplo de 3, por lo tanto 243 se va a poder dividir por 3 y cuando lo hagan con la calculadora les va a dar 81. Otra vez el 81, 8 más 1 es 9, es múltiplo de 3, por lo cual lo voy a poder dividir por 3 y me da 27. Otra vez puedo dividirlo por 3 y me da 9. Otra vez lo puedo dividir por 3, me da 3. Otra vez lo puedo dividir por 3 y me da 1. Cuando termina con el 1, terminó la factorización. ¿Y cómo se va a poder escribir entonces el número 972? El 2 aparece ¿cuántas veces? 2 veces, por lo cual se va a poder escribir 2 al cuadrado. El 3, ¿cuántas veces aparece? 5 veces, por lo cual se va a poder escribir 3 a la 5. ¿Qué quiere decir eso? Que 972 se va a poder escribir como 2 a la 2 por 3 a la 5. Esa sería su forma de factorizar. Ahora bien, pueden corroborar que no se hayan confundido agarrando la calculadora. En la calculadora ponen 2 al cuadrado por 3 a la 5 y si todo está bien le tiene que dar 972. Si no le da 972 significa que esta factorización está mal hecha o está mal escrita la factorización acá. Corroborado que eso esté bien, vamos a escribir entonces en donde teníamos 972, en vez de escribir 972, vamos a escribir su factorización, 2 a la 2 por 3 a la 5. Por lo cual voy a escribir 2 a la 2 por 3 a la 5. Y sigo escribiendo el a la 7 y el b igual. Bien, una vez que tenemos la factorización hecha y escrita, ¿sí? Como corresponde, es decir, tenemos escrito 972 en forma factorial, factorizada, estos serían los factores 2 a la 2, 3 a la 5, el a la 7 y el b. Y tenemos que fijarnos si se puede extraer alguno de esos elementos de la raíz. Eso significa extraer factores del radical. Recordemos que se pueden extraer factores que tengan potencias mayores o iguales que el índice. ¿Qué quiere decir? El índice, si no dice nada, acá el índice es 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver si se pueden extraer alguno de estos elementos. Dijimos que tienen que tener potencias mayores o iguales que el índice. Entonces, se va a poder extraer algún 2 porque la potencia es igual. Se va a poder extraer algún 3 porque la potencia es mayor que el índice. Se va a poder extraer alguna A porque la potencia es mayor que el índice. Y el B no se va a poder extraer, ¿por qué? Porque si no dice nada, la potencia es 1. Ahora, ¿cómo es que se extrae justamente los factores de la raíz? La idea es la siguiente. Para poderlo extraer, recordemos que la idea es que se van a poder extraer si se pueden simplificar. ¿Por qué? Porque al simplificar por 2, justamente el elemento sale de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que la idea es que los que se pueden extraer tenemos que tratar de colocar sus potencias como múltiplo del índice. Si ya están escritas como múltiplo del índice, por ejemplo acá el 2, este es múltiplo de 2, porque 2 por 1 me da 2. Entonces esto no hay problema, ya está bien escrito. Pero ¿qué ocurre? El 3 a la 5 lo voy a poder extraer, pero no está bien escrito, porque su potencia no está escrita como múltiplo de 2. Entonces la idea ¿qué es? Tratar de transformar esa potencia en un múltiplo de 2 que no se pase de 5. Lo mismo vamos a tener que tratar de hacer con el 7. Vamos a buscar un múltiplo de 2 que no se pase del 7 y vamos a desarmar este a la 7 y desarmar este 3 a la 5, de alguna forma tratando de escribir por un lado como múltiplo de 2 y lo que reste, ¿sí? Utilizando propiedades de las que nosotros ya conocemos. Entonces, como dijimos, este 2 a la 2 está bien escrito, por lo cual lo dejo igual, porque ya está escrito como múltiplo de 2. Pero el 3 a la 5 no está escrito como múltiplo de 2, por lo cual, ¿cómo lo voy a desenvolver? ¿Cómo lo voy a escribir? 3, me voy a preguntar un múltiplo de 2
que no se pase de 5. 2, 4, 6. Ya el 6 se pasa del 5, por lo cual un múltiplo de 2 que no se pase del 5 sería 4. ¿Qué quiere decir? Que voy a descomponer este 3 a la 5 escribiéndolo como 3 a la 4. ¿Y qué le falta para llegar a la 5? Un 3 a la 1. Fíjese que esto y esto es lo mismo, porque cuando está multiplicando y tiene la misma base, las potencias que se hacen se suman. Por lo cual, esto es lo mismo que teníamos acá, pero escrito de forma diferente. Escrito de forma que me quede un múltiplo de ¿quién? Del índice y lo que reste. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con el a la 7 porque el 7 no es múltiplo de 2. Lo vamos a escribir como un múltiplo de 2 que no se pase de ¿quién? Del 7. Fíjense que la base es la misma. ¿Sí? La base es A. Un múltiplo de 2 que no se pase del 7, 2, 4, 6, 8. El que se pasa ya es el 8, es decir, que es un 6. Por lo cual voy a escribir el a la 7 como a la 6. ¿Y qué le falta para llegar a la 7? Le falta a la 1. Otra vez tenemos la misma base, está multiplicando, las potencias se suman, por lo cual a la 6 por a la 1 sería lo mismo que a la 7. Y este b, como estaba a la 1 y no lo vamos a poder extraer, lo dejamos igual. Si quieren, se puede poner el 1 o no se pone. Recuerden que cuando es potencia que no aparece, automáticamente se considera que es 1. Pero yo acá se las estoy poniendo para que se den cuenta qué es lo que quedó. Y entonces, ¿qué se hace? El próximo paso es justamente tratar de extraer. Para extraer, ¿qué vamos a hacer? Y presten atención. Primero, vamos a dividir esa raíz en dos partes. Fíjense que relacionadas con un producto, porque todas están relacionadas con un producto. Y en la primera, esto es esencial que pongan en la primera raíz todos aquellos elementos que se van a poder simplificar. Y en la segunda, lo que no se va a poder simplificar. ¿Por qué? Porque después esto lo vamos a usar en sumas. Y es importante que aparezca primero lo que se puede cancelar y después lo que no se puede cancelar. Entonces me fijo. 2 a la 2, la potencia es múltiplo de 2, lo voy a colocar de este lado porque lo voy a poder simplificar. El 3 a la 4, el 4 es un múltiplo de 2, por lo cual lo voy a colocar en esta raíz porque se va a poder simplificar. El 3 a la 1 no se va a poder simplificar porque su potencia no es múltiplo de 2 y aparte su potencia es menor que el índice, que dijimos que tiene que ser mayor el índice para poder salir de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que el 3 a la 1 va a terminar quedando dentro de la raíz. ¿Sí? No se va a poder extraer. El a la 6 sí, porque el 6 es múltiplo de 2, por lo cual la coloco en la primera. El a la 1 no, porque justamente es menor que el índice, va a quedar en la segunda. El b a la 1 no, porque es menor que el índice, por lo cual la coloco en la segunda raíz. Fíjense, vuelvo a repetir que no hay una suma, sino que es una multiplicación. ¿Por qué? Porque por propiedad, si hay multiplicación, esto a su vez se podría juntar en una misma raíz y quedaría esto mismo. Es decir, que esto lo único que estoy haciendo es separando lo que voy a poder simplificar de lo que no. Y ahora el paso final, ¿qué es? Simplificar todo por 2. Al simplificar por el índice, que es el 2, la raíz va a desaparecer, porque 2 dividido 2 me da 1 y no existe raíz de índice 1. Después simplifico el 2, 2 dividido 2 me da 1, 4 dividido 2 me da 2, 6 dividido 2 me da 3. ¿Qué quiere decir? Que quedó fuera de la raíz un 2 a la 1, ahora lo coloco pero después en la respuesta final no, por 3 a la 2, por a la 3. Y dentro de la raíz queda ¿quién? 3 por a por b. Que no le pongo el índice porque el índice es 1. Conclusión, respuesta final que me queda. 2 a la 1 es 2. 2 por 3 al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. 2 por 9 que me da 18 a la 3, que es lo que salió de la raíz. Y dentro de la raíz que quedó un 3, una a y una b. ¿Sí? Fíjense que ahí extraje factor de la radical y por ahora terminaría el ejercicio. Cuando estemos en una suma, ahí no va a terminar el ejercicio, ¿sí? Otra de las cosas que quiero que miren es que como el índice era 2, fíjense que en la factorización, si yo armo acá grupos de A2, ¿ven que sale un 2? ¿Ven que sale un 2 que es el 2 que salió de acá? ¿Lo ven? Fíjense en los 3. Armo grupos de 3. 1, 2 grupos de 3. Armo grupos del índice que es 2, agrupando los 3. ¿Sí? Observen que agrupando de A2 van a salir 2, 3, que son estos 2 que salieron de acá, y dentro de la raíz, ¿qué va a quedar?
o un 3, que es este 3 que quedó dentro de la raíz. Y si hiciéramos lo mismo con la a a la 7, es decir, si colocáramos 7 veces la a y armáramos grupo de 2 porque el índice es 2, observen acá, van a salir de la raíz que 3 veces el A, lo vean, A por A, sale de la raíz, 3 grupos de A, y dentro de la raíz, ¿qué va a quedar? Va a quedar una A. Y en el caso de la B, no va a poder extraerse ninguna, y en el caso de la respuesta final, ¿qué es lo que queda? Queda justamente lo que se pudo extraer, multiplicándose entre sí, y lo que queda dentro de la raíz no va a poder extraerse porque sus potencias sí o sí tienen que resultar menor que el índice, quedando la respuesta final de la extracción de factor del radical. En un próximo video le voy a dar un ejemplo 2, donde en este ejemplo 2 va a aparecer una extracción donde va a tener una división de números o cosas en el numerador y denominador donde también se va a poder extraer de la misma forma, pero les voy a poder ejemplificar para que tengan un ejercicio más para guiarse.